Ahora lo que vamos a ver es cómo funcionan estas celdas que veíamos que se generan automáticamente con una fórmula y que están protegidas. Vamos a acercarnos aquí. Vamos a ir analizando cada una de las tres por separado. Vemos esta, por ejemplo, que es la que le da el nombre a la carpeta. Lo que hace es dos cosas. Vemos el signo ampersand, nos dice que no puede ser modificado, bueno, así que no vamos a hacerle clic. Vemos que tiene el símbolo ampersand aquí, que es para unir dos textos. Es decir, lo que está haciendo esta celda es unir el texto del número con un guión y un espacio y con el texto del nombre del edificio. Es algo muy sencillo. Dos símbolos ampersand para sumar estos tres elementos. Lo más complicado aquí parece el del número, ¿verdad? Que está utilizando al mismo tiempo otra fórmula. Bien, vamos a ver esta fórmula es una fórmula que es texto, una celda dada, punto y coma y un formato dado. Lo que hace luego es añadir otro texto que en este momento va a ser, lo ponemos entre comillas para que sepa que es texto, y ponemos el guión y el espacio, y por último otro ampersand y otra celda 2, y aquí le ponemos celda 1 y aquí formato. Bien, lo que hacemos en este momento es, para cada fila esto funciona por filas. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a la columna, a la fila 1, en la que ya está esta fórmula. Tenemos esta fórmula que lo que hace es coger columna H, fila 3, que es esta de aquí. Coge el número del edificio. Como el número del edificio vemos aquí que es un número real y luego es el formato lo que le está dando el 0 delante, no podemos sumarlo directamente a un texto. No podemos sumar un texto y un número. Entonces lo que tenemos que hacer es darle una subfórmula dentro. Lo que hace esta subfórmula es transformar en texto. La fórmula en realidad tiene un igual siempre delante. Transforma en texto lo que hay en esta celda y darle un formato dado. El formato que le da, esto no hace falta que aprendáis cómo funciona, simplemente tenéis que ver lo que utilizamos nosotros en la tabla, es si es un símbolo si es un número de una cifra, ponle un 0 delante. Si no, ya va automáticamente a saber él que tiene que dejarlo como está. Vemos cómo ocurre más abajo, por el 25 por ejemplo, pues no está causando ningún problema. Si quisiéramos hacer lo mismo para cifras de hasta 100 o 200 o 300, simplemente tendríamos que añadirle una almohadilla más. Luego lo que hace es añadirle el guión y el espacio, y por último la siguiente celda que vemos en la fila 1, que es la celda D3, la columna D de nombre de edificio y la 3. Nosotros cuando esto lo hemos seleccionado y lo cogemos y lo arrastramos por aquí, nos va a decir que está bloqueada la celda, pero lo que ocurriría es que lo mismo sucede para todas las filas del documento, y esto lo que hemos hecho nosotros es arrastrarlo hasta el final de nuestro documento, en realidad hasta la fila 10.000, porque es más o menos lo que creo que se llegará a escanear de fotografías. Si se supera este número de fotografías, lo que habría que hacer es simplemente desbloquear esto y seguir ampliando. Al final del vídeo explico cómo. Vamos a ver las siguientes. Esta columna es mucho más sencilla. Simplemente está cogiendo lo que hay en esta celda y lo que hay en esta celda, y con símbolos de ampersand añadiéndole un espacio, signo de multiplicación, no es una X, es un signo de multiplicación, y espacio otra vez. Lo vemos aquí en esta fórmula. La fórmula en este caso va a ser igual a celda 1 ampersand signo de multiplicación, le voy a poner una X para no tener que buscar el signo, ampersand y celda 2. Bastante sencillo. Y tenemos la última, la columna de la clave completa. Bueno, lo que hace es básicamente lo mismo que hacía la primera. La vamos a ver y vemos que coge una celda, en este caso la celda de la columna E. Vamos a irnos al primer valor porque no hay tantos números y nos lía menos. La celda E3, que sería aquí la de categoría, aquí la vemos. Luego signo de ampersand
le añade un guión bajo, entre comillas, para que sepa que es un texto, otro símbolo de ampersand y la columna n, la de la clave del edificio, la pone en el centro, símbolo de ampersand, guión bajo, y luego hace lo mismo con el número de la fotografía, pero en vez de ir al número de edificio va al número de fotografía. De nuevo, este número de fotografía es un número 1 con un formato de celda. Entonces lo que tenemos que hacer cuando la metemos aquí es convertirlo en texto y darle este formato que habíamos visto antes. Es una cosa bastante sencilla. Por último vamos a ver que esto ahora mismo está bloqueado, pero que es muy sencillo de desbloquear. Solo tendríamos que ir a herramientas, ver el documento, proteger documento y desclicar en que la hoja esté protegida. No nos va a preguntar nada porque no le hemos puesto ninguna contraseña. Ahora podríamos imaginaros que hemos llegado al último lugar y necesitamos más celdas con fórmula. Solo tendríamos que hacer así. Vamos a ver además cómo funciona. Vamos a irnos hasta donde hay texto. Vale, y vamos a borrarlo. Lo que tenemos aquí es una fórmula, una celda con fórmula seleccionada. Si nosotros tiramos de esto para abajo, automáticamente la fórmula se va a aplicar a todos y va a hacerlo. Esto es lo que teníamos que hacer. Por eso, si nosotros hemos llegado al final del documento, al final de las celdas, y queremos seguir llenando, lo único que tendremos será que bajar una serie de números que queramos. Y por último, volver a proteger el documento. Protegemos la hoja y nos pregunta que si queremos introducir contraseña. No queremos introducir contraseña porque esto se puede perder y causar problemas en el futuro. Y aceptamos. A partir de ahora ya no podemos de nuevo modificar estas celdas.